¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo donde todo lo que intentas parece fallar? Donde el esfuerzo, las ganas, los sacrificios, simplemente no dan el fruto que esperas. Esa sensación de vacío, de frustración, de pensar, ¿será que esto no es para mí? Hoy quiero contarte la historia de un hombre que se enfrentó a esas mismas preguntas, un hombre que recibió más rechazos que oportunidades, que fue humillado públicamente y al que le dijeron cientos de veces que no tenía talento. Ese hombre se llama Jack Ma, y se convirtió en el fundador de Alibaba, una de las empresas más grandes del mundo. Pero no llegaremos a su éxito aún, porque lo más poderoso está en su camino al fracaso. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a descubrir la verdadera razón por la que fallamos y cómo tú puedes evitar caer en esa trampa que destruye más sueños que cualquier obstáculo externo. Jack Ma nació en un lugar común, en una familia sin riqueza ni influencia. No tenía contactos, no tenía apellidos poderosos ni herencias que lo respaldaran. Tenía, eso sí, un sueño: aprender inglés. Pero en su ciudad casi nadie hablaba ese idioma. ¿Qué hizo? Se levantaba antes del amanecer, montaba su bicicleta y se dirigía a un hotel turístico. Allí esperaba a extranjeros para ofrecerse como guía gratuito. A cambio, no pedía dinero, pedía conversación. Durante años trabajó gratis, solo por la oportunidad de aprender. Imagina la disciplina y la humildad de un joven que, mientras otros dormían, él pedaleaba kilómetros para enseñar y aprender. Esa etapa fue la base de algo mucho más grande. Y aquí aparece la primera lección. Los grandes sueños comienzan con pequeños hábitos de constancia. La mayoría falla no porque le falten recursos, sino porque no está dispuesta a sembrar en silencio, sin aplausos, hasta que llegue la cosecha. Pero la vida no se lo puso fácil. Cuando quiso estudiar en la universidad, lo rechazaron una y otra vez. No una, no dos, 3 veces. Piensa en eso. 3 cartas de rechazo que decían: no eres suficiente. ¿Qué habrías hecho tú? La mayoría habría renunciado al sueño académico. Pero Jack no. Persistió, aceptó los golpes y siguió buscando. Más adelante, cuando buscó empleo, se enfrentó a una lista interminable de negativas. Más de 30 compañías lo rechazaron. En entrevistas donde todos eran aceptados, él era el único excluido. Cuando KFC llegó a su ciudad, entrevistaron a 24 personas. Aceptaron a 23. ¿A quién dejaron fuera? A Jack Ma. Y aquí quiero detenerme. El fracaso no es cuando alguien te dice no. El fracaso verdadero ocurre cuando tú empiezas a creer que ese no define tu valor. Fallamos porque convertimos las opiniones ajenas en sentencias definitivas sobre lo que somos capaces de lograr. Jack Ma, humillado tantas veces, pudo haberse rendido. Pudo decir: tal vez no soy bueno, tal vez no nací para grandes cosas. Y hubiera tenido razones suficientes para justificarlo. Pero él no aceptó esa narrativa. En lugar de ver cada rechazo como un final, lo interpretó como entrenamiento. Cada puerta cerrada lo obligaba a pensar diferente, a buscar otra salida, a fortalecer su carácter. La mayoría de la gente no fracasa porque la vida sea dura. Fracasa porque espera un camino recto, sin obstáculos, y cuando aparecen las primeras dificultades, deciden detenerse. Pero la verdad es que las dificultades no son señales de derrota, son parte del proceso de forjarse. Jack entendió que cada no era un filtro natural que lo hacía más fuerte. Y esa es la gran diferencia entre los que logran sus sueños y los que se quedan en la queja, la interpretación que le dan a sus fracasos. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has abandonado un proyecto después de la primera negativa? ¿Cuántas ideas has dejado morir porque alguien se rió de ti? Esa es la verdadera razón por la que fallamos. No porque no tengamos talento, no porque no tengamos oportunidades, sino porque permitimos que la voz del rechazo sea más fuerte que nuestra propia voz interna. Jack Ma no era el más inteligente de su clase, tampoco el más preparado ni el más brillante, pero tenía una cualidad imparable: la resistencia, la capacidad de seguir creyendo en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Y eso, amigos, vale más que cualquier diploma. Vale más que cualquier contacto o fortuna heredada. Porque al final, lo que sostiene los grandes imperios no es el capital inicial, sino la mentalidad que se niega a rendirse. Y ese es el punto que quiero que grabes hoy. Tu mayor activo eres tú. Con el tiempo,
Jack encontró trabajo como profesor de inglés. Era un empleo modesto, mal pagado, pero lo asumió con orgullo. Enseñaba con pasión, aunque ganaba apenas $12 al mes. ¿Por qué es importante esto? Porque demuestra que no necesitas tenerlo todo resuelto para empezar a dar lo mejor de ti. Muchos dicen, cuando tenga dinero, voy a esforzarme. Cuando alguien me dé una oportunidad, demostraré de que soy capaz. Pero el mundo no funciona así. Primero demuestras, y luego llegan las oportunidades. Jack, aun con su salario mínimo, enseñaba como si estuviera dando una conferencia internacional. Porque entendía algo que casi nadie entiende. La actitud con la que enfrentas las pequeñas cosas determina cómo manejarás las grandes. Y aquí aparece otra razón por la que fallamos. Creemos que los inicios humildes son una pérdida de tiempo, en lugar de verlos como el gimnasio donde entrenamos para los grandes retos. Durante esos años de enseñanza, Jack Ma desarrolló un talento que sería decisivo para su futuro. La habilidad de comunicar, de conectar con las personas, de inspirar con sus palabras. ¿Te das cuenta? Lo que parecía un trabajo insignificante se convirtió en su mejor entrenamiento. Años después, esa habilidad lo ayudaría a liderar equipos, a convencer inversionistas y a inspirar a miles. Aquí hay una verdad brutal. Fallamos porque no valoramos el proceso. Queremos saltar directamente al éxito, sin pasar por el camino que lo construye. Queremos el aplauso sin el ensayo, la victoria sin la preparación. Pero la vida no funciona así. La vida primero te prueba en lo pequeño, y si lo manejas con excelencia, entonces te entrega lo grande. Jack Ma entendió que no se trataba de cuánto ganaba en ese momento, sino de cuánto aprendía y cómo crecía como persona. Eso lo convirtió en alguien diferente. Y entonces llegó Internet a China, en los años 90. Un mundo nuevo, desconocido, lleno de oportunidades, pero también de dudas. Jack Ma, sin ser ingeniero, sin ser programador, se fascinó con la idea de la red. Cuando buscó cerveza en Internet y vio resultados de todo el mundo, pero ninguno de China, algo despertó en él, una visión. Dijo, si China no está aquí, tenemos que estar. Esa chispa lo llevó a fundar un proyecto con amigos en su departamento, Alibaba. ¿Sabes qué pasó al inicio? Nadie creyó en ellos. Inversionistas se rieron, clientes dudaron, el equipo trabajaba con un futuro incierto. Pero aquí está lo increíble. Jack había entrenado toda su vida para ese momento. Después de tantos rechazos, estaba preparado para resistir la incredulidad. Esa es la magia del fracaso. Te prepara para cuando llegue tu verdadera oportunidad. Y la pregunta es, ¿tú estarás listo cuando llegue la tuya? La historia de Alibaba no fue un éxito inmediato. Hubo fracasos, deudas, noches sin dormir, discusiones internas. Pero Jack Ma no se dejó vencer. Había aprendido que la única manera de fallar de verdad era rendirse. Y esa convicción lo llevó a perseverar hasta que el proyecto despegó. Hoy, Alibaba es una de las compañías más grandes del planeta, un gigante del comercio electrónico. Pero lo más importante no es el dinero que genera, sino lo que representa. La prueba viviente de que un hombre común, rechazado y humillado, puede cambiar el mundo si no se rinde. La mayoría de las personas se detiene antes de tiempo. Fallamos porque abandonamos el camino justo antes de llegar a la cima. El éxito nunca es instantáneo. Es el resultado de años de resistencia, de acumular rechazos y convertirlos en lecciones. Y Jack Ma nos lo demuestra. Cada caída fue el peldaño que lo elevó. Ahora, quiero que pienses en tu vida. ¿Qué sueño has dejado a medias porque parecía imposible? ¿Qué proyecto enterraste porque alguien te dijo que no eras capaz? Escucha bien. El verdadero enemigo no es el fracaso, es la resignación. Fallamos porque confundimos un tropiezo con el final del camino. Pero los grandes emprendedores entienden algo clave. Cada fracaso es información. Es un maestro disfrazado. Es la forma en que la vida te dice. No de esta manera, inténtalo de otra. Jack Ma usó cada rechazo como combustible. Mientras otros se deprimían, él preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? Y eso lo hacía imparable, porque la mentalidad determina el resultado. Si ves un fracaso como derrota, te paraliza. Si lo ves como enseñanza, te fortalece. Por eso, hoy quiero desafiarte a replantear tu relación con el fracaso. No lo veas como un enemigo, velo como tu aliado más fiel en el camino al éxito.
Déjame contarte una anécdota poderosa. En una ocasión, un periodista le preguntó a Jack Ma, ¿cuál es tu secreto para no rendirte, incluso después de tantos rechazos? Y él respondió, si me caigo, me levanto. Si me vuelvo a caer, me levanto otra vez. Nunca me detengo. Esa respuesta resume por qué triunfó. No se trataba de tener suerte, ni de ser el más listo, ni de tener más recursos. Se trataba de tener una decisión inquebrantable. La mayoría falla porque negocia con su propio sueño. Se dice, intentaré un poco, y si no funciona, lo dejo. Pero el éxito no se alcanza con un pie dentro y otro fuera. Se alcanza cuando decides que no hay plan B. Jack Ma entendió que rendirse no era una opción. Y esa mentalidad cambió su destino. Si tú adoptas esa misma decisión, también puedes cambiar el tuyo, aunque hoy el mundo entero dude de ti. El problema es que vivimos en una sociedad obsesionada con la inmediatez. Queremos resultados rápidos, dinero rápido, reconocimiento inmediato. Y cuando no llegan en la primera semana, nos frustramos. Pero el éxito real no funciona así. Jack Ma tardó años en ver frutos. Años de intentos fallidos, de burlas, de dudas. La razón por la que fallamos no es porque sea imposible triunfar, sino porque no estamos dispuestos a pagar el precio de la paciencia. Queremos la recompensa sin el proceso. Queremos la cima sin subir la montaña. Pero cada paso difícil es necesario. Cada caída te entrena. Cada rechazo te fortalece. Y mientras más tiempo te mantengas en el juego, más probabilidades tienes de ganar. Jack no triunfó por ser especial. Triunfó porque permaneció cuando todos los demás se rindieron. Y esa es la verdadera diferencia entre los que cambian la historia y los que solo la observan desde la grada. Piensa en esto. Si Jack Ma hubiera renunciado en el tercer rechazo universitario, nunca hubiéramos escuchado su nombre. Si hubiera aceptado el no de KFC como verdad absoluta, jamás hubiera fundado Alibaba. Y millones de emprendedores no tendrían hoy una plataforma global. Tu persistencia no solo impacta tu vida, impacta la vida de otros. La razón por la que fallamos es porque no alcanzamos a ver el impacto que podríamos tener si seguimos adelante. No entendemos que nuestros sueños no son solo nuestros, son semillas que pueden alimentar a miles. Jack Ma no solo cambió su destino, cambió el destino de su país y de miles de negocios. Y todo comenzó con un hombre común que decidió no rendirse. Entonces, la pregunta es, ¿qué historia estás abandonando hoy que podría inspirar a millones mañana? No subestimes el poder de tu resistencia. Tal vez tu lucha sea la luz que otros necesitan. Lo más inspirador de Jack Ma no es su riqueza, ni su fama, ni sus conferencias llenas de miles de personas. Lo verdaderamente inspirador es su capacidad de mantenerse humano en medio del éxito. Siempre recuerda sus fracasos, siempre habla de ellos, porque entiende que eso es lo que lo hizo fuerte. Y aquí hay otra lección crucial. Fallamos porque queremos ocultar nuestros errores, en lugar de aprender de ellos. Queremos mostrar solo la parte bonita, el triunfo, el aplauso. Pero el éxito real está construido sobre montañas de fracasos reconocidos y entendidos. Jack no tuvo miedo de admitir que fue rechazado más de 30 veces. Al contrario, lo convirtió en parte de su discurso, porque entendió que la vulnerabilidad conecta más que la perfección. ¿Y tú? Si aprendes a abrazar tus errores y a transformarlos en historias de aprendizaje, descubrirás que tu debilidad puede convertirse en tu mayor fortaleza. Hoy, mientras escuchas esta historia, quiero que pienses en todos los no que has recibido en tu vida. Los exámenes fallidos, las entrevistas rechazadas, las oportunidades que no llegaron. Quiero que entiendas algo, no fueron pérdidas, fueron entrenamiento. Cada no fue la manera de la vida de prepararte para un sí mucho más grande. Pero solo lo verás si decides seguir adelante. Fallamos porque creemos que lo que hoy nos duele será para siempre. Pero el dolor es temporal, lo que construyes con él es eterno. Jack Ma transformó cada herida en motivación. Y tú puedes hacer lo mismo. Si hoy estás atravesando un fracaso, quiero que lo mires a la cara y digas, esto no me define. Esto me prepara. Porque la verdad es que el éxito no pertenece a los que nunca caen. El éxito pertenece a los que siempre se levantan. Y esa decisión está en tus manos. Así que, si estás pensando en rendirte, recuerda esta historia. Recuerda al joven rechazado por universidades, rechazado por empleos,
rechazado incluso en un restaurante de comida rápida. Ese mismo joven que, años después, lideraría una de las compañías más grandes del mundo. ¿Qué hubiera pasado si se rendía? ¿Qué hubiera pasado si aceptaba los no como verdades absolutas? La respuesta es clara: nada. Nadie sabría su nombre. Nadie se inspiraría con su vida. Pero él eligió otro camino. Eligió persistir. Y eso lo cambió todo. Hoy, la razón por la que muchos fallamos no es por falta de talento, ni de oportunidades, sino por falta de resistencia. Rendirse es fácil. Seguir adelante cuando todo parece perdido. Eso es lo que nos convierte en leyendas. Y quiero que entiendas que tu historia todavía se está escribiendo. No la interrumpas ahora, porque el capítulo más importante aún está por comenzar. Quiero cerrar con una verdad que Jack Ma representa mejor que nadie. Tú no fracasas cuando pierdes. Fracasas cuando dejas de intentarlo. Cada rechazo, cada caída, cada crítica, no son muros para detenerte, son escalones para impulsarte. La razón por la que fallamos es porque interpretamos mal el fracaso. Lo vemos como un enemigo, cuando en realidad es nuestro mejor maestro. Jack Ma convirtió su colección de no en el trampolín de su sí más grande. Y tú puedes hacer lo mismo. Así que levántate, sacúdete el polvo, y sigue caminando. No importa si hoy nadie cree en ti. No importa si ya fallaste 10, 20 o 100 veces. Mientras sigas avanzando, no has perdido. Porque la victoria no está en llegar rápido, está en no detenerte. Y quiero que te grabes esto en el corazón. Tu historia aún no termina. El mundo necesita lo que solo tú puedes aportar.